El poncho era una prenda de vestir especialmente del pobre, concretamente del indio. De tal manera se identificaba el indio con su poncho que era inconcebible un indio sin poncho. De tal manera que cuando a un indio se le obligaba a despojarse del poncho, se sentía de tal manera disminuido que él mismo se creía nadie. El poncho para el indio ha sido todo. Es la manta que tiene para dormir, es el mantel que pone en la mesa, es como una especie de cojín que pone para que alguien se siente. Inclusive se diría que es la mortaja con que se entierra. Es todo para el indio el poncho. Concretamente las leyes ecuatorianas se cumplían a favor de los poderosos. Y por eso se decía que la ley es solo para el hombre de poncho, y en este caso las leyes represivas, para meterle preso a uno porque era hombre de poncho. Pero a un señor que no era de poncho, la ley era aparte, otra ley. Esta ha sido más o menos la situación, y el mismo indio de tal manera se ha sentido identificado con su situación de miseria, que cuando daba la mano a alguien que creía superior a él, en la palma de su mano ponía la punta del poncho, como para significar que no quisiera el transmitirle o contagiarle un poco de su miseria al otro. Y aquí encontraríamos como la clave de este abismo que ha existido entre los ricos y los pobres, entre los blancos y los indios. Esta revolución comienza en la iglesia de Riobamba cuando llega Monseñor Proaño. Así comienza la revolución del poncho. Después Monseñor Proaño, para identificarse con los hombres de poncho, o sea, con los hombres que estaban impedidos de ser hombres, comienza a identificarse él también con el poncho. ¿Y a dónde va? Va con su poncho. Y surge un gran escándalo. Todos comienzan a decir, ¿qué va a hacer esto un obispo con poncho? ¿Quién le va a respetar? Y el poncho sigue siendo promovido, no ya un objeto de desprecio, sino más bien una especie de honor, una especie de nueva dignidad perdida. El poncho va siendo ya la prenda común y corriente de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de agentes de pastoral, que van así identificándose con el hombre de poncho. Y la revolución avanza cuando comenzamos a ver imágenes de Cristo vestido de poncho. Y nuevamente el escándalo sube de punto. Se dice, ¿qué va a ser un Cristo con poncho? Esto es el colmo de la falta de respeto a Jesucristo. Mis padres eran pobres, eran tejedores de sombrero. Mi papá componía sombreros de paja. Y yo cuando niño también trabajé tejiendo sombreros y ayudando a mi padre en la compostura de sombreros. Al tejer los sombreros, lo que recuerdo es que dolía mucho la espalda. Los recuerdos de mi infancia son recuerdos de pobreza. Vivimos la pobreza con alegría. Recuerdo que entre vecinos se vivía un compartir muy significativo. Si alguien tenía alguna pequeña cosecha de arvejas, por ejemplo, enseguida compartía con los vecinos. Si nosotros teníamos también alguna cosa, choclos,
también compartíamos con los vecinos. Son recuerdos muy gratos los de mi infancia y por eso que nunca he querido traicionar a los pobres, porque experimenté lo que es la pobreza vivida con sencillez y con espíritu cristiano en la casa humilde de mis padres. Monseñor Proaño, soldado de Cristo, a cantar venimos tu obra de amor. Leonidas Proaño nació en San Antonio de Ibarra en 1910. Tuvo 2 hermanitos y se le murieron. Sus padres eran pobres. Hicieron todo lo posible para que estudie. Fue ordenado sacerdote en 1936. En 1954 llegó a Riobamba como obispo. Riobamba, una ciudad tradicionalista opuesta a cualquier cambio. Por más de 30 años, esta humilde y vieja curia llamada pomposamente Palacio Episcopal era la casa de Monseñor Proaño. Desde allí inició los grandes cambios en la diócesis, según el espíritu renovador del Concilio Vaticano II. Querido Adolfo, muchas gracias por la carta que me escribiste con fecha 19 de abril del presente año. Carta a un amigo, al profesor Morales, escrita en 1954. Primeras y conmovedoras experiencias sobre la situación del indio del Chimborazo. Esta carta se convirtió en un programa de acción pastoral en favor del indio durante 30 años. Entre la situación en que encontré al indio en Chimborazo con la que ha alcanzado ahora. ¿Y qué le parece, monseñor, si le mandamos una copia a Adolfo de la carta que usted escribió al profesor Morales en el año 54? Muéstreme. Ah, sí. Vamos a ver. Le escribía yo en ese entonces así a mi amigo Roberto Morales Almeida. Me pregunta que cuándo escribiré una carta pastoral sobre el indio. Cuando pueda decir, vamos a hacer esto en su favor, entonces escribiré. Creo que tardará ese día, pues el problema del indio es complejo y formidable, y no hay cómo ni quiero darle soluciones parciales. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Visten de negro o de gris en algunas comunidades. No presentan el colorido de los indios de Imbabura. Tienen el aspecto sucio, repugnante. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, ¿cómo viven? En chozas del tamaño de una carpa, o como topos dentro de huecos cavados en la tierra, explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Cuando lo veo, siento oprimido el corazón y adivino lo formidable que es el problema de su redención. Durante siglos y más siglos, el indio ha sido víctima de la explotación organizada. Esto salta a la vista en el mercado. Los intermediarios imponen sus precios. Los arranchadores arrancan a la fuerza las mercaderías que venden los indios. Espera a cortar de repente. Debe cortar. Cuenta, amigo. Cuente. Cuéntele. El dinero, cuente el dinero. Regresando, ahí no te compramos. Ya está la dueña. 12, más 80, 480. Sí, eso es.
Ya, resta no. Resta 480. Buena planta está ahí. Blanca es. 480 es. Aqui posso não ter doutora. Pero bajar después en Plaza Cayenito está llorando, cargando como burro. Nace a tocar cuando... Para cambiar el sistema de explotación, Monseñor Proaño hizo su propia reforma agraria. Lotizó una hacienda del seminario. Entregó varios lotes a los miembros de la cooperativa Juan Diego. Los cooperados cayeron en la tentación del desarrollismo. Monseñor Proaño vio la necesidad de descubrir los auténticos valores de la vida comunitaria tan propia de la cultura indígena. ¿Dónde está ahora Manuel? Guayaquil. En Guayaquil. Sí. A trabajarse para allá. Trabajé de albañil. Albañil. Casita, un contrato. ¿Y viene cada cuánto tiempo? Mis Una semana al mes. ¿Ah? Sigue, libre, vamos a ver. Libre, vamos a ver. Kaita más chiquita que manas así que te puedes. No caga la coca con las aires. Llama chiria música. Ya no cultivan mucho la masua, ¿no? Agilita que hemos conseguido. Aquí ya no dan, Pues si acaso para porque que ya quieren negar ya. hacer un experimento. Quizás Ya no se da. ¿Por qué será? Javi Pangui. Vázquez. Chiquita. Happy Pangui, feita fruta. Corra. Valor imponderable de la comida comunitaria después del trabajo comunitario. Todo un signo sacramental de la acción pastoral de la Iglesia de Riobamba. El medio ambiente más natural para el sermón de la montaña. Chiquita. Happy Pangui, feita fruta. Y mucho sorry. Hay que maquinar. Ahorita sí se da. ¿Ustedes son ricos o son pobres? ¿Y qué dice Jesús de los pobres en este sermón de la montaña? Ahí tenemos problema, ahí asistentes, participantes, causados, candados, todo puede caer Pero ¿cómo les llama a los pobres? De espíritu, dice, ¿no? A los pobres de espíritu, ¿cómo les llama? Dice que son felices. ¿Qué será ser feliz? Alegre, ¿no es cierto? Contentos, ¿no? Contentos. ¿De dónde saldrá esa alegría, esa felicidad de los pobres? Porque son capaces de amar los unos a los otros. La paciencia es no solamente aguantar, tolerar, sino esperar. Esperar que un día las cosas van a cambiar. En ese sentido, son admirables las comunidades indígenas, siempre con esperanza de mejoramiento, nunca desesperados. El hogar de Santa Cruz
es la casa madre de la iglesia de Riobamba. El hijo heredero de su nombre y de su destino es el movimiento indígena de Chimborazo. Un grupo de misioneros campesinos están asistiendo a un curso. Más de 70 líderes cristianos surgieron de las comunidades de base en los últimos 10 años. Hombres y mujeres, siguiendo el ejemplo de los misioneros itinerantes, van de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, anunciando la buena nueva. Y la iglesia indígena está naciendo y creciendo. Vocaciones del sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, celebradores de la palabra, profetas que van indicando los pasos de Dios por nuestros caminos de liberación. Se esfuerza por revitalizar la antigua sabiduría de los indígenas acerca de las cualidades medicinales de determinadas plantas y hierbas, a veces despreciadas. Un nuevo modo de ponerse en contacto con la madre tierra y de bendecir a Dios, que ha creado estas plantas para bien del hombre. Una protesta contra la sociedad capitalista, contra la sociedad de consumo. Les dijimos, ella mismo contaba. Y entonces es una cosa que ya venían haciendo. Y cuando decíamos que es bueno para las lombrices, ustedes enseguidita dijeron el paico, la hierba buena. Es que eso se conoce ya desde antes, viene desde nuestros papás, desde nuestros abuelos. Y son cosas que no se deben olvidar, que no se pueden perder. No sé si será bueno el remedio natural para lombrices también. ¿Por qué será bueno eso, mamá? La quinoa porque cría, o sea, ya nace de la tierra con propio juguito, o sea, que ya de repente, o sea, cuando ya madura nosotros cosechamos, ¿no? Y cuando estamos cosechando, entonces ya fregando en mano, entonces que ya separamos granito, entonces que cocinamos, o sea, para cocinar pues preparamos. Una copita como para el remedio, no tomar tanta cantidad, ¿no? Y eso se puede tomar así cada vez, hasta cuando se pueda uno utilizarlo, de vez en cuando nomás. Bueno, eso depende un poco más bien de las costumbres que en cada lugar hay. Por ejemplo, acá la mamá Joaquina decía que eso hace daño, que no es bueno. En las plazas, en los mercados, en los almacenes, en las oficinas, con este gobierno ha odiado a los indígenas, ha rechazado totalmente, ha dejado, ha olvidado, y nosotros no podemos aguantar ese peso. Entonces nosotros queremos levantar todos los indígenas para organizar, para formar una nación nueva con propia política, con nuestra organización propia de nosotros, con la economía propia, porque nosotros rechazamos a las instituciones internacionales que nos vienen a dividir a los indígenas. Rechazamos también las instituciones del gobierno que son solamente para oprimir y para dominar. Nosotros rechazamos totalmente. Y no queremos la política del gobierno que imponen a los indígenas y que ponen las leyes por ellos. Jamás hasta hoy ha sido por los indígenas las leyes y jamás ha sido respetado los derechos humanos y nunca han tenido el respeto de nosotros. Más bien ha sido como haber visto a un perro totalmente visto con malas caras en las oficinas, dicho indios, que estos no valen, que estos no tienen idea, que estos no saben, que estos vienen de no sé dónde, que estos sucios. Entonces nosotros rechazamos toda esta injusticia y nosotros queremos organizar.
Maximiliano, ¿qué ha hecho Monseñor Proaño para ustedes? Monseñor Proaño ha hecho para nosotros conocer desde la palabra de Dios y ver la realidad y sentir en qué mismo vivimos. La palabra de Dios y la realidad es juntas para marchar así buscando una vida comunitaria y una vida de justicia, de paz y de hermandad y de amor. Los misioneros campesinos, alma de las comunidades indígenas, tienen su mayor enemigo en las sectas evangélicas que están invadiendo la iglesia de Riobamba. Vienen de los Estados Unidos, es un lugar donde está más marcado, y de diferentes países a veces vienen con el fin de ofrecer algo, no, pero más está marcado de Estados Unidos que viene este dinero para justamente hacer este trabajo, pero trabajo de dividir, trabajo de callar quizá la voz de Monseñor Proaño, la voz de los cristianos católicos que trabajan por la paz, por la unidad del pueblo. Aquí estamos en Cantón Colta, donde hay muchos problemas, especialmente por la división de las sectas religiosas. Y por eso pues aquí a la gente compran prácticamente porque tiene mucho dinero esta secta. La iglesia de Riobamba, especialmente a través del CEAS, Centro de Estudio y Acción Social, se ha preocupado de proveer de agua potable a las comunidades campesinas. Aquí tenemos un ejemplo. En Chupaloma, comunidad del Cantón Colta, se preparó una fiesta para inaugurar la instalación de una bomba para extraer agua. La comunidad estaba dividida entre una parte de católicos y otra de evangélicos, pertenecientes a una secta. Los evangélicos no asistieron a la fiesta porque sus pastores se lo habían prohibido. A tanto llega la pasión sectaria. Manuela, rápido, al mamá. La dimensión política de su misión trajo muchos problemas a Monseñor Proaño. Su pastoral, como la fe misma, es conflictiva. En 1960 y en 1974, los hacendados y los políticos, empeñados en conservar el sistema de explotación del indio, desataron una campaña de calumnias y de persecución organizada contra Monseñor Proaño y la línea pastoral de la iglesia de Riobamba. El 3 de abril de 1973 llegó un visitador apostólico enviado por la Santa Sede para averiguar qué está sucediendo en la iglesia de Riobamba. Comprobó que estaban haciendo una iglesia comprometida con la liberación del indio y del pueblo oprimido. Se han lanzado al aire acusaciones que ponen en tela de juicio mi identidad y mi autenticidad en el servicio a la misión que he recibido. Se me ha acusado de comunista. Esta acusación afecta a mi identidad de cristiano y de obispo de la Iglesia Católica. Por esto, a ejemplo de Jesús, respondo: soy cristiano. Para esto nací en el día de mi bautismo. Soy sacerdote y obispo de la Iglesia Católica. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. He optado por los pobres, tratando de seguir las huellas del Hijo de Dios, que se hizo el Hijo del Hombre con un indiscutible amor de predilección a los pobres. He luchado y lucho desde los pobres y con los pobres
por alcanzar el privilegio de ser testigo del Dios que es la vida, la verdad, el amor, la justicia, la paz y la alegría. Ronda que ronda, manos al cielo, como palomas, viva la paz. El trabajo de Monseñor Proaño por la paz sobrepasa los límites de la provincia de Chimborazo y hasta las fronteras del Ecuador mismo. Monseñor Proaño tiene voz y voto en varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Aquí, en Puerto Viejo, en la costa ecuatoriana, amigos de Monseñor Proaño organizaron con grupos juveniles una marcha por la paz y por la vida. El prefecto provincial entrega al obispo un machete, símbolo de los trabajadores de la tierra manabita. En nombre de esta provincia, quiero entregarle a usted una herramienta que es el sinónimo de la herramienta del trabajo de los hombres campesinos de nuestra patria, de nuestra provincia, para sintetizar con ello que mientras haya trabajo, prosperidad, estos hombres que hacen y sacan de la entraña de la tierra la riqueza, solamente allí, cuando las distancias entre los que más poseen y entre los que no tienen nada se acorten, realmente los ecuatorianos y todos los hombres del universo podremos vivir en paz. Reciba usted el bienvenido calidad. ¿Cómo está? Permítame una breve palabra, ¿no? Yo creo que el mensaje que voy llevando por todos lados es el de que nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. En la medida en que se establezca o se restablezca la justicia en las relaciones humanas, en la medida en que el trabajo constructivo se ponga en la realidad, en esa medida estaremos construyendo la paz. Yo no me hago ilusiones y creo que nadie debe hacerse ilusiones de que la paz se construye en 2x3. Es una tarea ardua porque las pasiones humanas, la ambición de poder, la ambición de riquezas económicas, hace que muchos hombres se conviertan en dominadores de otros, en explotadores de otros hombres, y mientras eso permanezca, la tarea de construir la paz es una tarea ardua. Richard Guillén, a la orden. Mantener pedido de socorro es solidaridad, y escuchar su pedido de socorro es solidaridad. Convertirse uno mismo en mensajero del abrazo sincero y fraternal que unos pueblos envían a otros pueblos es solidaridad. Que unos pueblos envían a otros pueblos es solidaridad. Entregar por amor hasta la vida es la prueba mayor de la amistad. El vivir y morir con Jesucristo, la solidaridad. El vivir y morir con Jesucristo, la solidaridad. El antiguo obispo de Riobamba no se deja instrumentalizar por nadie. Le siguen entusiastas todos cuantos ven en él una bandera que levanta el pueblo en busca de su liberación.
algunos de sus antiguos enemigos, con una especie de remordimiento tardío, reconocen sus méritos, lo que ha hecho en bien de los pobres, y le tienen un profundo respeto y sentimientos de admiración. Monseñor Proaño necesita colaboradores. Aquí están, ante todos seglares, de la Marcha por la Paz hacia el Premio de la Paz. Aquí están los integrantes del Comité Central Pro Premio Nobel de la Paz 1986. Carlos Martínez, el responsable de los estudiantes aquí en la ciudad, informó esta mañana al pasar por la oficina que ese momento viajaba a la UCI. Sin embargo, también comunicó que aquí en la ciudad había un grave problema, que era la realización de los exámenes la próxima semana. Comenzaban el día lunes precisamente. Esto impedía una buena asistencia de los estudiantes en la marcha de Chunchi. En San Luis se han estado reuniendo viernes, sábado, domingo y lunes más de 50 jóvenes para prepararse para la marcha. De los buses, si alguien puede informar. El problema es Carlos Martínez, porque llegó al oficio que usted mandó a INFA y yo no me voy a ver con mi compañero. El de bus de INFA. La Politécnica va a conceder un bus para esta marcha de paz, con tal que una persona se responsabilice y vaya a tomar los contactos necesarios. Estamos cogiendo información necesaria. Hay mucha responsabilidad del problema. Pero mejor se va uno de los jóvenes, de los estudiantes de la Politécnica, ponen más animación y a lo mejor más entusiasmo a llenar marcha, creo yo. Bien, entonces sí, pues que vaya, yo creo que máximo 15 habría de ser para la Politécnica, ¿no? No olvidemos entonces que esta acción masiva con la juventud tenemos que ponerla dentro del contexto, teniendo en cuenta en relación a la marcha de enero y también en relación a la nuevo movimiento que tendremos juvenil también por la paz a fin de año. El padre Agustín Bravo, que ha acompañado a Monseñor Proaño durante 30 años, nos explica este caminar de la iglesia de Riobamba. La iglesia de Riobamba, que ha ido naciendo desde los pobres, desde los más pobres entre los pobres, los indios, con el esfuerzo realmente grande de Monseñor Proaño. Con él nosotros hemos tratado de edificar esta realidad maravillosa que llamamos la iglesia de Riobamba, esta realidad de fe, de amor y de esperanza. Por esta iglesia, por esta causa, entonces tenemos que seguir trabajando antes del premio, en el premio si nos lo dan y después del premio. Porque en el fondo tenemos que seguir el ejemplo de Monseñor Proaño, que como hombre, como cristiano, como obispo, ha tratado de presentar una nueva imagen, un nuevo rostro de la iglesia por acá, en este tercer mundo. Aquí tenemos la dimensión profética de la iglesia de Riobamba. El mural que tenemos a la vista es obra del distinguido artista y cristiano ejemplar Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, quien lo ha dedicado con especial cariño de amigo a Monseñor Leonidas Proaño y a la iglesia de Riobamba por su compromiso en favor de la causa de los pobres. El tema central es lo que llamaríamos una eclesiología que va naciendo a partir de Medellín, una iglesia nueva, una iglesia viva, comprometida con la causa de los pobres. Por eso al centro va un Cristo pobre, vestido de poncho rojo. En torno de este Cristo, como
escoltándole a él. A un lado se encuentran los grandes profetas de América, de esta iglesia, Monseñor Elder Cámara, Monseñor Proaño, Monseñor Angelelli y otros grandes cristianos que han sabido dar su vida como testimonio de su fe. Al otro lado se encuentran lo que llamaríamos los mártires de esta misma iglesia, a todo nivel, especialmente gente del pueblo. Y al pie, como el máximo signo de esta iglesia, incomprendida, perseguida, está el cadáver de Monseñor Romero, que fue victimado en el momento más grande de su vida, cuando estaba celebrando la misa. De allí que todo este cuadro puede decirnos que nos encontramos ante una misa inconclusa que tenemos todos que concluir viviendo el compromiso de la fe. Este sería el mensaje de este cuadro. Para nosotros acá en Riobamba, lo que nos llama grandemente la atención es que a los dos lados superiores están como símbolos de la iglesia de Riobamba. Por una parte, la casa de Santa Cruz, la casa que es el centro de reflexión del pueblo que trata de liberarse siguiendo a Jesucristo. Y por otra parte está la fachada de la antigua catedral de Riobamba. Y al centro de todo esto, diríamos, está para nosotros Monseñor Proaño. Él está entre los profetas de América, sabiendo que el profeta es el hombre que de tal manera está identificado con Dios, con Cristo, con la iglesia auténtica, que va con su palabra, con su ejemplo, con su vida, indicando por dónde camina Dios para la liberación de su pueblo. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me envía al Jordán. Pero él contestó: juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Y siguieron su camino. 50 hermanos profetas de Jericó los acompañaron a ciertas distancias. Mientras tanto, Elías y Eliseo se detenían a orillas del Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se apartaron por ambos lados y atravesaron en seco por medio del río. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti, pídeme antes de que quieras que haga por ti. Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendré, si no lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos. Elías subió al cielo en un remolino. Esta es la palabra de Dios. Queridos hermanos, se ha realizado esta jornada de oración y reflexión con motivo de la aceptación por parte de la Santa Sede de mi renuncia. Esta noticia de la aceptación de la renuncia ha creado una especie de incertidumbre, de angustia, tanto en los sacerdotes como en las religiosas, como en los seglares, los campesinos, los indígenas, sin saber quién va a sucederme. Yo creo que debemos depositar en Dios toda nuestra confianza. La decisión de que cada obispo, al cumplir 75 años de edad, presente la renuncia, fue tomada en el Concilio Vaticano II,
también por consiguiente con mi propio voto. Aquí, en el hogar de Santa Cruz, la casa madre de la iglesia de Riobamba, el poncho, que durante siglos fue signo del pobre, del indio, se convirtió en signo del servicio cristiano en una iglesia comprometida con la liberación del pobre, especialmente del indio. Monseñor Proaño, encargado de la pastoral indígena en todo el Ecuador, en gesto profético, hace la imposición de su histórico poncho a Monseñor Víctor Corral, administrador apostólico de la diócesis de Riobamba. Al padre Agustín Bravo, su antiguo vicario general. Espíritu Santo, y a una campesina, representante de las madres pertenecientes a esta Santa Madre de la Iglesia de Riobamba. Árboles que sembraste, como quedan los árboles que ayer ya sembraron otros, que ayer ya sembraron otros. Quiera Dios que no quede inconclusa la revolución del poncho, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más árboles y más fruto, y más fecundas semillas, y más fecundas semillas. Los árboles que sembraste, más árboles y más fruto, y más fecundas semillas. Los árboles que sembraste, más árboles y más fruto. Los árboles que sembraste. Jóvenes de Riobamba, capital de la región del Chimborazo, vinieron hoy, en el año de la paz, a rendir homenaje al hombre que durante 30 años fue su obispo y que ahora es el pastor de todos los indios ecuatorianos. Vinieron para dar testimonio de su solidaridad a quien supo hacer suyos las angustias y el dolor de los más pobres, a quien entregó toda su vida a los marginados y oprimidos, indicándoles el camino de una auténtica liberación. Nos muestra el camino, dar la vida entera por los oprimidos. Adelante, Monseñor, artesano de la paz. Adelante, Monseñor, defensor de la justicia. Adelante, Monseñor, testigo de la verdad. Queridos jóvenes, la paz no es un final, un objetivo barato. Para construir la paz está la causa de la justicia. Y esta causa entusiasma a la juventud.
Es necesario que en este año 1986 seáis conscientes suficientemente de que hay grandes opositores contra la paz, que hay grandes fomentadores de la guerra, que hay grandes aprovechadores de un sistema de injusticia, que no quieren por nada de este mundo implantar la justicia en el mundo, que no quieren por nada de este mundo perder sus ventajas y prebendas. Y por eso se vuelve difícil y duro el camino de la paz. En diálogo con los pobres vais a encontrar las respuestas. Es que vivimos dentro de un sistema social que desprecia la vida del hombre. Hemos logrado desterrar sistemas injustos, mecanismos injustos. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente. Ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra. Ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. Ustedes saben que tengo ya 76 años de edad. A esa edad disminuyen mucho las fuerzas, ¿no? Pero cuando me pongo en contacto con la gente indígena y veo todo este bullir de vida, pues me contagio. Yo mismo me siento joven, me siento exuberante y lleno de esperanzas. Ellos me comunican, me inyectan una vida nueva, unas esperanzas nuevas y unos deseos grandes de seguir trabajando y luchando para que esos objetivos se realicen. Ciertamente que no veré en plenitud, pero para mí es satisfactorio pensar que he contribuido, de acuerdo con el llamamiento de Dios, al renacimiento de este pueblo indígena. Es un derecho acceder y difundir cultura musical que la falta de dinero no nos la puede quitar. Discos Guiñay. Encuéntranos al final del puente peatonal de la Avenida América dentro de la Universidad Central. Lo mejor en canción social y trova latinoamericana, folclore andino, latin jazz y nueva era. Además, música clásica, música de la India, de Japón, de la China, música árabe, música indígena norteamericana y de otras latitudes. También tenemos una colección de videos documentales sociales, películas latinoamericanas y de cine independiente.